Disculpe que lo interrumpa. Dime, Eduardo. ¿Sabe qué? Es que no encuentro el enlace de donde teníamos las carpetas. ¿Cómo se llamaba la página? Se me olvidó. Edmodo. Ya, eso nomás. Eso www.edmodo.com. nomás. Ya, Se me ha confundido con Sócrates, no sé por qué. Ya. ya. Sócrates para hacer preguntas en línea. Ahí está escribiendo alguien en el chat. Ahí Hugo pegó el link directo al curso. Mientras tanto, les hago una introducción de lo que estamos viendo en pantalla. Aquí, como estamos viendo, hay un banco que tiene un grupo de ejecutivos estrellas, ya ejecutivos de primera, y estos ejecutivos a su vez tienen una cartera de clientes, ¿ya? Y estos clientes se les han otorgado préstamos. Sí, no te preocupes, estoy haciendo una introducción a grandes rasgos, Ingrid. Todavía no empiezo a explicar qué es lo que va a empezar con fórmula. Estoy dando contexto, ¿ya? Mientras descargan algunos. Entonces, esta planilla que estamos viendo tiene información de estos agentes que están al lado de sus clientes y los préstamos que han otorgado, ¿ya? Lo que nosotros vamos a hacer aquí, vamos a hacer algunos cálculos con fórmulas financieras, cálculos también de tiempo, y vamos a seguir reforzando parte de lo que vimos hacia atrás, porque como ustedes van a ir viendo en Excel, esto no es como guía terminada, materia pasada y nunca más lo volvemos a ver. Todo lo que nosotros vamos viendo en Excel nos seguimos topando con las mismas funciones, pero en diferentes contextos a lo largo del curso. ¿Ya? Así que, por ejemplo, si cuando tengamos, no sé, un hipotético control 2, y me pregunten qué va a entrar en ese control 2, yo voy a decir todo lo que hemos visto en el curso hasta ahora, incluyendo la materia de control 1, porque todo lo que nosotros vamos viendo es acumulativo, ¿ya? No es como terminé una unidad y terminamos con eso y no lo seguimos viendo más. Nosotros ya estamos en estos momentos pasando al módulo 4 del curso, ya estamos entre una mezcla del módulo 2 y 4. Aún así, seguimos trabajando con elementos del módulo 1. ¿Ya? Eso es como la introducción. ¿Estás lista, Ingrid? Sí, profesor, lo que pasa es que mi internet anda súper lento y un compañero lo compartió por el grupo de WhatsApp, que ahí sí lo puede descargar, pero el Edmodo no hay caso que me conecte. Ya, qué bueno. Muchas gracias. De nada. ¿Y tú, Eduardo, estás bien ya? ¿Estás ok? Sí, profe, muchas gracias. Ya. Comenzamos entonces. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver en pantalla, voy a agrandar un poco de zoom. Estamos viendo aquí que tenemos la información del préstamo que se otorgó, el número de cuotas que fueron pactadas para ese crédito, pero no tenemos el monto de la cuota como tal. ¿Ya? Para estos casos, la fórmula que se utiliza para hacer el cálculo de cuotas es la función pago. No sé si la vieron en finanzas o alguien la utiliza. Ahí Rodrigo dice que sí. La función pago es una fórmula. La función pago es una fórmula de tipo financiera que permite básicamente un monto de dinero con un interés dado, distribuirlo en una serie de cuotas en un plazo dado. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, aquí la función posee tres argumentos obligatorios. Posee tres argumentos obligatorios y dos argumentos optativos. ¿Ya? El primer argumento que tenemos es la tasa. ¿Ya? Supongamos que esta es una empresa que cobra créditos con un interés anual del 30%. ¿Ya? Y las cuotas que estamos viendo aquí se pagan de forma mensual. Entonces, si la tasa va a ser un 30% anual, pero los pagos van a ser de forma mensual, lo que tengo que hacer es llevar ese interés que está al año, llevarlo a mes. Para eso lo divido por 12. ¿Ya? Entonces el 30% dividido 12 para llevarlo de anual a mensual, punto y coma,
Siguiente argumento de la función es el nper, que hace referencia al número de periodos, que en este caso sería el número de cuotas pactadas del crédito, punto y coma. El valor es el monto que originó esta deuda, en este caso es la celda F2. Y los próximos dos argumentos son optativos, ¿ya? Está el tema del valor futuro, que uno quiere dejar como remanente final de este tema, y también está el argumento tipo, ¿ya? El argumento tipo es básicamente, voy a hacer ahí punto y coma, el argumento tipo, como ustedes pueden ver, otorga dos opciones, final del periodo o comienzo del periodo. ¿Qué significa esto? Que tú el interés lo vas a aplicar al primer día del periodo o al último día. Eso significa, por ejemplo, digamos que yo como empresa, ustedes tienen que pagar la cuota mensualmente, ¿ya? Y yo les entrego la proyección, por ejemplo, ¿cuánto es la cuota que tienen que pagar en el mes de mayo? Si yo lo hago con interés cero, o sea, con argumento cero, eso significa final del periodo, cuando yo te diga, en mayo tú tienes que pagar, por ejemplo, 30.000 pesos, esos 30.000 pesos se están elaborando con una aplicación de interés hasta el enero, febrero, marzo, abril, hasta el 31 de mayo. ¿Ya? Entonces yo pongo argumento cero, estoy diciendo que el interés de la cuota de mayo está considerando intereses hasta el 31 de mayo. Por eso es final del periodo. Mientras que si yo aplico como argumento comienzo del periodo, yo voy a aplicar intereses hasta el 1 de mayo. ¿Ya? Entonces hay una diferencia allí de días. ¿Cuántos días adiciono o quito al momento de calcular intereses? ¿Ya? Siempre el argumento 1, que es comienzo del periodo, siempre a ti te va a dar un valor cuota más bajo, ¿ya? Porque son menos días los cuales estás aplicando este interés del pago. ¿Se entiende? Sí, ya. Yo ahí como anécdota, la otra vez había un amigo que estaba simulando un crédito hipotecario y las ejecutivas lo bombardeaban con una simulación y después en vez de entregar la simulación le decía, te voy a ofrecer una tasa del tanto porcentaje si tomas este producto, y había otro ejecutivo de otro banco que decía, mira, yo te puedo ofrecer una tasa de tal porcentaje, y todos los ejecutivos ofrecían distintas tasas, pero nos seguían entregando nuevas simulaciones. Entonces ahí en Excel, con la función pago, hice un simulador tomando los argumentos que entregaban los bancos en su primera simulación, se tomaban los datos y se fue cambiando la tasa que iban ofreciendo y el margen de error entre lo que arrojaba la simulación mía y lo que entregaban después finalmente los bancos eran diferencia mínima, por decir 200 pesos de diferencia. Entonces, menos también esto sirve como para tener como una idea si es que alguien anda buscando qué hacer simulaciones de crédito. Esta función es ideal, por lo mismo. Es una función financiera. Volviendo acá. Una vez que yo ya ingreso al argumento valor, que es el último argumento obligatorio, si yo no quiero ingresar valor futuro y tipo, cierro paréntesis, por si acaso, cuando ustedes no especifican el tipo de interés, el tipo, Exautomatic por defecto va a asumir con intereses hasta el último día del periodo. Cierro paréntesis y esta por ser una fórmula de tipo financiera, yo tengo que multiplicarla por -1. Porque si no, Excel la va a mostrar en términos negativos porque al ser financiera la considera como un egreso. Entonces, para mi simulación, en este caso, aparezca en términos positivos, la multiplico por -1, le doy un Enter y allí tengo el valor cuota que deberían pagar los clientes de esta entidad. ¿Se entiende? Entiende, profe. Ya. Entonces, desplazándonos hacia el costado, vamos a hacer aquí también un ejercicio también de actualización de fechas.
Déjenme sacar una cuenta. Déjenme sacar una cuenta, les digo el tiro. Y ahora sí. Aquí está Zoom. Vamos a hacer el siguiente ejercicio aquí de actualización de fechas. ¿Ya? Nosotros tenemos aquí fecha de un periodo dado. Nosotros estas fechas las vamos a actualizar. Y, por ejemplo, quiero que aumentarle a estas fechas 570 días. ¿Ya? ¿Cómo lo hago yo si tengo fechas dadas para modificarla y aumentarla en 570 días? Lo que hago es lo siguiente. Igual la fecha original más la cantidad de días que quiero agregarle. En este caso son 570. Replico. Allí tengo las nuevas fechas. Una vez que ya las tengo, le doy copiar. Y sobre las fechas originales, le doy pegar solamente los valores 1, 2 y 3. Este icono con el 1, 2 y 3. Pegar los valores. Borro lo que está al lado de cálculo. Y aquí ya tengo en mi columna fecha último pago realizado las fechas actualizadas en 570 días. ¿Se entendió? Profe, ¿podría repetirlo, por favor? Sí. Por ejemplo, a mí no sé, ustedes están, pues, no sé, pueden estar trabajando en un proyecto y les dicen, vamos a modificar la carta GAN, así que, no sé, a las fechas que ustedes tienen, vamos a extender los plazos en tantos días. ¿Cómo lo pueden hacer para hacer esa extensión? Aquí en este caso lo vamos a hacer con la actualización de esta fecha. En la celda de acá al lado, por ejemplo, iniciamos el igual, citamos la fecha original, le vamos a sumar la cantidad de días que quiero adicionar al tiempo, en este caso son 570 días. Le doy un Enter, ya con eso está actualizada la fecha 1, replico la fórmula, y ahí tengo ahora todas las fechas actualizadas en 570 días. ¿Hasta aquí estamos bien, Jorge? Sí, profe, gracias. Entonces, esta fecha las voy a seleccionar, las voy a copiar, y sobre las fechas originales las voy a pegar, pero como valores. Este icono aquí, 1, 2 y 3. Las pego como valores, y una vez que las pegué como valores, esto que hicimos al lado donde está el cálculo, lo eliminamos. Y ahí ya tenemos nuestras fechas de último pago actualizadas. ¿Bien hasta aquí? Sí, dice. Sí, bien. Ya. Entonces, teniendo la fecha del último pago realizada, vamos a estimar la situación del crédito. ¿Ya? El crédito tiene dos posibles situaciones, que esté vigente o que esté finalizado. ¿Cómo podrían ustedes determinar si el crédito está vigente o está finalizado? Si están todas las cuotas pagadas. Exacto, si están todas las cuotas pagadas, yo puedo decir que el crédito está finalizado. En caso contrario, sigue vigente. ¿Qué fórmula podríamos utilizar para determinar esa información acá? ¿El sí? La función sí. Entonces sería igual sí, paréntesis, y voy a decir, si el número de cuotas canceladas es menor al número de cuotas pactadas, entonces, ¿qué significa eso? ¿Está vigente? Que está vigente el crédito.
En caso de que esa prueba lógica no se cumpla, el crédito está finalizado. Aquí ustedes pueden ver cómo la simple función sí nos permite hacer obtener este dato. Replico la fórmula y allí tengo la información de los créditos vigentes y finalizados. ¿Todo bien hasta acá? Sí, profe. Ya. Entonces, ahora nos vamos con los días de morosidad. La empresa tiene la siguiente política. Ellos calculan que hay días de morosidad cuando han pasado más de 30 días con respecto al último pago. Es decir, si entre el último pago y el día de hoy han transcurrido 35 días, ¿cuántos días de morosidad tengo? 5. 5. ¿Ya? Ahora, si entre el último pago y la fecha de hoy han transcurrido 20 días, ¿cuántos días de morosidad tengo? 0. 0. Estamos súper bien. Entonces, ya como lo entendieron, les voy a dar de aquí hasta las 7:30 para que calculen los días de morosidad. Para no distraer, voy a apagar micrófono y cámara.
Tiempo, ¿quién lo hizo? Respuesta definitiva, Eduardo. No sé, profe, me imaginé cómo restar la diferencia de lo que estaba número cuota con la actual y multiplicarlo por 30 para saber cuántos de los días que estaba con mora, pero, o sea, probé con el finalizado y finalizado, por ejemplo, me da 0 en todos los casos. Por si acaso, les voy a dar 2 minutos más porque se me olvidó comentar algo. En Excel, si yo quiero saber cuál es la fecha actual, puedo utilizar una función que se llama hoy. Yo abro y cierro paréntesis. ¿La ven cómo la estoy escribiendo allí? Sí, profe. Ya. La función hoy es así de simple, abrir y cerrar paréntesis, no hay argumento de por medio. Yo le doy Enter y me arroja 28 de abril de 2021. Si este archivo Excel yo lo abro el día de mañana, me va a salir 29 de abril de 2021. La función hoy actualiza la fecha según el día en que yo estoy consultando el Excel. ¿Quedó claro? ¿Qué era lo que había solicitado? Lo que había solicitado es que calcular los días de morosidad según la condición esta que estipulaba la empresa de que había morosidad cuando han transcurrido más de 30 días con respecto al último pago. Creo que la calculé, pero tendría que revisarla, la verdad. ¿Te atreves a mostrarla ahora o quieres gozar de los 2 minutos extras que voy a dar? Si quiere proyecto. ¿Seguro? Sí. Ya. Déjame sacar mi pantalla. Si no, el resto puede... tiene estos minutos mientras... Rodrigo, creo. Proyecto. Sí. A ver. Lo primero que hice fue como sacar la cantidad de los días morosos Ya. y después apliqué la fórmula. Y Ya. después los combiné los dos, como para hacerlo todo solo en una Ya. celda. Entonces, bórrate las que no sirven. Las que fueron con los pasos intermedios, elimínalas. Quédate con la que es con la final. A ver, dice si hoy menos entre de 30 días, calcula morosidad en caso 0. Ya. Rodrigo, pregunta aquí. ¿Es tu respuesta definitiva, sí o no? Sí. Sí, ya. ¿Alguien tiene algo distinto que aportar con respecto a lo que hizo Rodrigo? Yo tengo algo, profe. No sé si A estará ver. bien. Pero ¿Alguien yo también más? tengo algo. Acá, Alejandro. Alejandro, además de Alejandro, ¿alguien más? No, ya. Alejandro es la última persona. Proyecta Alejandro. Estamos en compás de espera, Rodrigo. Sí se ve bien, ¿no? Sí. Sí, lo que pasa es que en los días morosos les puse los días con esa fórmula, pero le agregué el tema de la situación, porque cuando están finalizados no se deberían generar días de cobro. Entonces le puse OK. Ahora ocupé la otra fórmula, o sea, ocupé el sí, por el tema si es que es sobre 35 días el tema de la morosidad, y apliqué la clasificación. Si fueran 10, o sea, menor a 35 días, le puse ver. Y aquí, pues, si son 900 días, le puse moroso, aunque esa tengo que modificarla, porque no debería aparecer moroso aquí, porque está OK, está finalizado ese préstamo. Alejandro, ahí si hubieses trabajado junto con Rodrigo, yo creo que los dos hubiesen dado con la respuesta, porque, por una parte, lo que nos entregó Rodrigo estaba bien, pero está incompleto. ¿Por qué? Porque no consideró lo que tú sí consideraste, que el tema de si el crédito está finalizado, no corresponde a calcular morosidad. Y la fórmula que hiciste tú, Rodrigo, ese aspecto no lo incluyó. ¿Ya? Esta es una pequeña pregunta así como pillería, por decirlo de alguna forma, que había que, antes de empezar a calcular, ver cuáles de los datos que tengo allí, cuáles son los que tengo que calcular. Y uno de los temas era, si el crédito está vigente, calculo morosidad. En caso contrario, no corresponde. En tu caso, sí, Alejandro, te faltó esto, como lo hizo Rodrigo, haber integrado todo el cálculo en una sola celda.
¿Ya? Ok. Igual les agradezco el intento, así que igual voy a decir algo, no sé si es bueno o malo. Si lo hubiesen tenido bueno, en un 100%, hubiesen quedado eximidos del control. Lamentablemente, como no estaba bueno, no se eximen del control, pero como premio de consuelo, como se hacían los concursos, por la respuesta que hicieron, tienen un punto extra de nota. O sea, en vez de partir con un punto base, tienen 2 puntos base. ¿Ya? Si sacan un 5, lo subimos a un 6, porque tienen un punto extra de nota, ¿ya? Ok, profe, gracias. Anotado. Está grabado, está Anotado, está anotado y está grabado por si acaso. Si es que en la nota no lo pongo, me recuerdan, por favor. Ok, profe, gracias. Ya, acá vamos a hacer en pantalla cómo hubiese sido la solución integrando estos dos temas. Aquí lo primero es preguntarse, ¿qué corresponde primero? ¿Calcular la morosidad o saber si el crédito está vigente? ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? ¿Vigente? Vigente, o sea, primero, igual, si, paréntesis, y decimos, si la situación del crédito es igual a vigente, si el crédito está vigente, calculamos morosidad. ¿Ya? Pero para la morosidad pueden haber dos situaciones, que exista y no exista morosidad. Por lo tanto, vamos a iniciar aquí otro sí, y aquí vamos a integrar el sí que hizo Rodrigo. Si entre hoy y el último pago, que está eso, si esa resta nos da un valor mayor a 30, si entre el último pago y el día de hoy han transcurrido más de 30 días, calculo la morosidad. Y el cálculo de la morosidad es los días transcurridos menos 30. Por lo que decíamos antes, si han transcurrido 35 días, ¿cuántos días de morosidad tengo? 5. Si han transcurrido 40 días, ¿cuántos días de morosidad tengo? 10. ¿Ya? Porque los primeros 30 días no son morosidad. Por eso los días transcurridos le rebajo 30. Punto y coma. Ahora, si no han transcurrido más de 30 días, ¿cuántos días de morosidad tengo? 0. Cierro paréntesis. Ya con eso ustedes, como pueden ver, cerré el argumento valor si verdadero de la función sí. Punto y coma. Y ahora completo el valor falso de la primera función sí. En este caso es, ¿qué sucede cuando el crédito no está vigente? Los días de morosidad van a ser, vamos a poner un NC, que va a significar un no corresponde, ¿ya? Porque si el crédito está finalizado, no corresponde calcular morosidad. Cierro paréntesis, le doy Enter y replico. Y aquí al final ponemos que NC significa no corresponde. ¿Se entendió? Ahí está la En fórmula. ese caso, profesor, el 0 sería como que está a punto de pasar un día de no... No, 0 significa que está todavía dentro de este plazo. ¿Cuántos días le faltan para la morosidad? No sé. Porque el plazo como de no moroso son 30 días. Entonces, por ejemplo, si entre el último pago y hoy han transcurrido 2 días, te quedan 28 días todavía para entrar en morosidad. Si han transcurrido 29 días, te queda un día para entrar en morosidad. Pero aquí no estamos calculando cuánto tiempo te falta para entrar en morosidad. Estamos calculando cuántos días de morosidad ya tienes. Entonces, básicamente estamos calculando cuántos días te has excedido de estos días 30, de estos 30 días en que yo no te catalogo como moroso. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Aquí este ejercicio era como un cálculo de, ya empezaba a hacer cálculos con fecha, y también era el tema de cómo distintos datos que yo tengo en la planilla los integro y los refuerzo con la función sí, por ejemplo, para hacer estas condicionantes. ¿Se entendió, por ejemplo, Rodrigo y Alejandro?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Se entendió? Ya. Por mi parte, sí, gracias. Entonces, ya pasando de la morosidad, vamos a pasar a calcular la clasificación. Según los días de morosidad, vamos a clasificar a las personas. Para eso, yo les voy a construir aquí una tabla. Clasificación. En donde vamos a decir que de 1 a 30 días vamos a tener una clasificación de un nivel 1, de 31 a 90 días, otro nivel, de 91 a 180 días, otra clasificación, de 181 a 360 días. Después va a ser de 361 a, no sé, 2000 días. Mayor a 2000 días. Entonces la empresa tiene la siguiente tabla para clasificar la 1. La empresa tiene la siguiente tabla para clasificar los días de morosidad de las personas. ¿Ya? De 1 a 30 días, 31 a 90, 91 a 180, 181 a 360, 361 a 2000, mayor a 2000 y otros casos. ¿Ya? Esta es la tabla informativa. ¿Ya? Allí lo que tienen que hacer ustedes ahora es calcular la clasificación con esos datos que yo, con esta información que les estoy entregando. Para eso van a tener hasta las 7:45 para dar respuesta a esta duda que tiene el dueño de este negocio prestamista.
Tiempo, ¿quién lo hizo? ¿Alguien lo hizo? Nadie lo hizo. Entonces lo vamos a desarrollar acá adelante para que vean cómo era la solución. Esto que estamos viendo aquí, la tabla 1, es una tabla meramente informativa. Para poder trabajarla, yo tengo que modificarla. Voy a utilizar para hacer esta clasificación de tramos múltiples, voy a utilizar la función buscar b. Entonces, esta tabla la voy a adecuar para la función buscar b. ¿Cómo lo hago? Escribiendo el límite inferior de cada tramo, en este caso sería 1, 31, 91, 181, 361 y 2001. ¿Ya? Con eso tengo escrito los límites inferiores de cada uno de los tramos. A esto yo le voy a definir un nombre, esto de acá, lo selecciono y le voy a definir como nombre tabla-1. Vuelvo a la base de datos préstamos y aquí la respuesta sería igual buscar b, paréntesis, valor buscado son los días de morosidad. Eso lo voy a buscar en la tabla 1. Indicador de columna 2, porque en la primera columna están los tramos y en la segunda columna está la clasificación. Y como estaba hablando de tramos, la coincidencia va a ser aproximada. Ahora, el valor 0 no está considerado en los parámetros, por lo tanto lo voy a incluir aquí como una función si.error. Si.error, en donde el argumento valor es toda la función buscar b, y el valor 0, que estoy haciendo el valor que no está parametrizado acá, estoy haciendo lo que yo denominé, lo que me informan en la hoja parámetros, nivel 0. Replico y ahí está. Pero, profesor, y en el caso de que la situación esté finalizada, ¿cómo podríamos nosotros argumentar esa situación? No, es que, lo que me informaban a mí me decía otros casos. Ah, perfecto. Entonces, otros casos incluyen si hay 0 día de morosidad o si el crédito no está vigente. Todos esos casos están ahí como otros casos, nivel 0. Perfecto, gracias. Profe, ahí cuando le escribió el nombre a la tabla, tomó solamente las dos columnas. Sí, esto, mira, lo que voy a pintar aquí en verde es lo que yo seleccioné. Eso es lo que yo definí como nombre tabla 1. Ya, profe. ¿Dudas? ¿Consultas con esto que hicimos recién? Esto es como una suerte de... Esta parte es como una suerte de repaso lo que es el control, por eso pregunto si existen dudas. Muestro la fórmula al tiro, Jaime. Ahí está. Profe, ¿puede mostrar la otra fórmula, los de los días de morosidad, por favor? Ya, Jaime, ¿anotaste la fórmula? Entonces pasamos los días de morosidad que me pedía Ingrid. Ahí está. Gracias, profe. De nada.
Entonces ya con esto hemos logrado completar cada uno de las columnas de esta tabla. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, vamos a ver algunos datos, vamos a ver algunas otras herramientas que tenemos con Excel. Para eso, vamos a generar una copia de esta base de datos préstamos porque vamos a hacer varias herramientas distintas. Entonces, vamos a mantener esta que es la original. Le vamos a generar una copia que en esa vamos a trabajar. Para ello, hacemos clic con el botón derecho acá sobre el nombre de la hoja, base de datos préstamos, clic con el botón derecho, opción mover o copiar, y aquí nos vamos a la opción de crear una copia, y voy a indicar que aquí la quiero antes de la hoja parámetros. Entonces, antes de la hoja parámetros, quiero crear una copia. Le doy a aceptar, y allí la tengo, la copia generada. Y en esta copia que se ha generado, vamos a ver el tema de ordenar los datos. ¿Ya? Cuando ustedes les pidan, le entreguen una base de datos y les digan, ordéname la base de datos por tal y tal y tal criterio, primera elección. Cuando ustedes les pidan ordenar, siempre deben seleccionar la totalidad de la tabla. ¿Ya? No solamente la columna por el campo que le están pidiendo ordenar, no. Tienen que seleccionar la totalidad de la tabla. ¿Ya? Una vez que nosotros hemos seleccionado la totalidad de la tabla, como es mi caso, nos vamos a la ficha datos. Y en la ficha datos, en el conjunto ordenar y filtrar, hay una opción que se llama ordenar. ¿La ven? Sí, profe. Entonces, esta herramienta es la que se utiliza en Excel para ordenar, no los filtros. Tal vez ustedes conocen la herramienta filtro y ordenan con ella. ¿Ya? Y yo les digo que si ustedes quieren ordenar los datos, la herramienta indicada es esta, la herramienta de ordenar. Los filtros para hacer consultas esporádicas, consultas en el momento. ¿Ya? No es para hacer ordenamiento de una base de datos. Segundo, sobre el tema que comentaba recién, esto de seleccionar la totalidad de la base de datos y no la columna por el campo que hay que ordenar, es sumamente importante porque si ustedes seleccionan solamente la columna del criterio por el cual van a ordenar y no seleccionan la totalidad de la tabla, esa única columna que seleccionaron es la que se va a ordenar, pero el resto de la tabla permanece estático. Y con eso lo que ustedes están haciendo es hacer alteración de la data. La destruyeron básicamente, ¿ya? Porque ya no hay, los registros fueron alterados. Un ejemplo de eso, así como con el DIF 0 tenía el caso de la señora que reclamaba contra Aníbal Mosa y los Yuan, y yo aquí tengo también un caso para comentar de una ex compañera de trabajo que se llamaba Karen. En mi época, cuando yo fui en mi primer trabajo, tiempo atrás, yo estaba en una empresa desarrollando un proyecto estaba haciendo un proyecto en la empresa. Y había una chica que se encargaba de hacer el pago de recursos humanos y cosas por el estilo, y se llamaba Karen, por darle un nombre. Y un día a Karen le dijeron que antes de mandar la planilla al gerente para pagarla, si le podía enviar esa planilla ordenada desde la persona que tuvo el bono de desempeño más alto al que tuvo el bono de desempeño más bajo. Karen lo que hizo fue seleccionar solamente la columna del monto del bono, no seleccionó la totalidad. ¿Qué implicó eso? Que el gerente, cuando vio la planilla, dijo, ya, pum, la mandó a pagar. Y el día de pago, cuando se entregaban las liquidaciones de sueldo, la mitad de la empresa estaba furiosa reclamando y la otra mitad de la empresa se fue raudamente a su casa. Y eso fue porque cuando Karen seleccionó solamente la columna del bono y le dio ordenar de mayor a menor, los que estaban arriba en la lista por orden alfabético
le tocaban los bonos más altos y a los que tenían la letra alfabética más baja, para cerca de la C, más alta, les tocó bono 0, porque se ordenó de esa forma. Yo soy Hernández. A mí me tocó un bono de 12.000 pesos. Y fue justo el men que había hecho más logro de meta, así que fue como... No pude estar enojado reclamando, pero fui víctima de eso. Así que imagínense el lío que se armó de cómo se resolvía este tema de los pagos por una mala planilla que se ordenó. No es simple. Así que para lección, cuando ustedes les piden ordenar datos, siempre seleccionen la totalidad de la tabla, de los datos, como lo hicimos aquí. Y acá, en la opción de ordenar por, yo voy indicando cuáles son el criterio por el cual quiero ordenar mi data. En este caso, quiero ordenar mis datos por sucursal, de la A a la Z. Pero a su vez, la quiero ordenar también por el agente de la A a la Z. Cuando yo quiero ordenar por más de un criterio, lo que hago es acá arriba, presiono la opción de agregar nivel. Entonces me dice ordenar por sucursal de la A a la Z. Luego de eso, va a ordenar de agente de la A a la Z. Y yo puedo agregar otro nivel más, puedo agregar todos los niveles que se me ocurran. Además de ordenar por sucursal y agente, también voy a ordenar por monto del préstamo de mayor a menor. Y mi cuadro de mis criterios para ordenar los datos van a ser los que se ven en pantalla. ¿Se entiende? Estos criterios ustedes los pueden, si se arrepienten, lo pueden eliminar desde acá. Le damos eliminar nivel. Con agregar lo pueden volver a incorporar. Y también tienen la opción de, si un campo ustedes consideran que quieren mejor ordenar primero por agente y después por sucursal, pueden seleccionar el campo, el criterio de agente, y acá en estas flechas de acá podemos indicar que queremos subir ese criterio y que primero se ordene por agente y después por sucursal. O también lo podemos hacer descender para que quede como estaba originalmente. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Le damos a aceptar. Y aquí tenemos nuestros datos ordenados. Si ustedes se fijan, sucursal, primero está Apoquindo, luego Cerrillos, luego La Reina, Lota, Maipú. Dentro de la sucursal de Apoquindo se ordenan los agentes de la A a la Z. En Apoquindo, por ejemplo, que es en esto, tengo primero a Homero Simpson, luego tengo a Malcolm, luego a Montgomery Burns y finalmente a Ned Flanders. Están ordenados los agentes de la A a la Z. Y dentro de los registros de cada agente, yo tengo ordenados los agentes por el préstamo más alto que otorgó al más bajo. Por ejemplo, en el caso de Homero Simpson, primero me aparece el registro del préstamo por 31 millones de pesos que cursó y luego el 2.700.000. Para el caso de Malcolm, me aparece primero el préstamo de 400.000 pesos que otorgó, luego de 117 y en tercer lugar el de 50.000. ¿Ya? Y esta es la herramienta que se utiliza para ordenar los datos. Si yo quiero hacer una consulta de cuáles fueron los criterios que utilicé, solamente tengo que seleccionar una celda de la data, en este caso elijo esa celda, selecciono nuevamente la herramienta de ordenar datos y me aparece el cuadro con los criterios que yo indiqué. Yo aquí puedo revisar cuáles fueron los criterios que utilicé, como también los puedo modificar. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Dudas? ¿Consultas entonces? ¿No hay nada? No, profe. Ya. Por lo menos esto no. La guía 4 la dejamos hasta aquí. Yo ahora voy a subir el control al modo, así que denme un minuto y vuelvo a conectarme vuelvo a compartir pantalla ya con el control. Entonces aquí ponemos...
Ya. En Edmodo, ustedes ya pueden ingresar a Edmodo. Si ya están en Edmodo, denle a la página actualizar y en la sección de publicaciones deberías de aparecerle la asignación con el control, ¿ya? Cuando lo tengan, me avisan si alguien me puede compartir pantalla para explicar cómo se realiza la descarga del archivo. Acá lo tengo, profe. Ya, ¿me puedes compartir pantalla, por favor? Yo estoy aquí. Sí, claro. Mientras tanto, estaba guardando la guía de hoy para subirla después. Ya. No sé si Aquí. se ve, o se ve muy chico. No se ve bien, Rodrigo. Ahí. Aquí, ustedes ven aquí el control. Le dan a la opción abrir, que se ve en pantalla. Ahí, pinchan el botón abrir. Y a la derecha ven el control. Ahí tienen una flecha hacia abajo. Al lado de los 61, pinchan esa fecha y ahí le dan descargar. Y con eso ya descargan el archivo en su computador y lo pueden trabajar. Ok, profe. ¿Ya? Voy a compartir pantalla yo ahora con el control para explicar las preguntas. ¿Se ve en pantalla el control? Sí, ya. Sí. Aquí, como ustedes pueden ver, tienen hoja ventas, hoja resumen, hoja data riesgo. La forma de esto de trabajar es la siguiente. Está lo que está aquí en la hoja ventas, se responde en la hoja ventas. Lo que dice resumen data riesgo, se responde en la hoja resumen data riesgo. Y lo que dice data riesgo, se responde en la hoja data riesgo. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. Ya. En la pregunta número 1 dice, aquí tienen por ejemplo las preguntas y al costado de cada una de ellas tienen el puntaje asociado a cada pregunta, para que puedan ir viendo, o nos vayan calculando qué nota obtendrían según la nota que generan. En la hoja de ventas, por ejemplo, dice, calcula el monto de las ventas totales de cada agente durante el bimestre de enero y febrero. Entonces aquí, en bimestre, tienen que indicar cuánto vendió este agente sumando los datos de enero y febrero. Eso sería el bimestre. Luego, tienen que calcular la clasificación de esta agente. Dice, en la columna clasificación, debe figurar la clasificación de cada agente dado su desempeño según los parámetros de la tabla 1 de la hoja parámetros. Entonces voy a la hoja parámetros, tabla 1, aquí está. Están los tramos, están las comisiones a pagar y la clasificación. Recuerden, todo lo que está en la hoja parámetros es solamente informativo. Ustedes lo pueden modificar, así como lo hice yo en el ejercicio de guía 4. Ustedes pueden modificar la estructura de la tabla para poder utilizarla con alguna fórmula. Luego, en la columna comisión pagada, indicar el monto en dinero a recibir por cada ejecutivo, sabiendo que esta es sobre el monto en pesos del bimestre. Es decir, aquí tenemos que calcular la comisión que recibe cada agente y la comisión se calcula con respecto al bimestre. Y el porcentaje de comisión está también dado en la tabla 1 de la hoja parámetros. Luego, dice, pregunta 4, en la columna bimestre, identifique en color rojo aquellos valores que están bajo el promedio y en verde el monto más alto. Entonces aquí, en bimestre, todos los montos que estén debajo del promedio en rojo y el monto que sea el más alto de la columna va a estar en verde.
Y eso serían las preguntas de la hoja ventas. Y respondiendo todo eso bien, ya parten con un 3. Porque son 20 puntos en juego. ¿Se entiende? ¿Algo que no quedó explicado en esta pregunta? ¿Todo quedó claro en la hoja ventas? Bien, ya. Pasando a la hoja resumen data riesgos, dice utilizar los datos de la hoja data riesgos para completar las siguientes instrucciones. Entonces, lo que ustedes van a hacer aquí en la hoja resumen data riesgo se tienen que basar en los datos que hay en la hoja data riesgo. Ya, ¿qué es esto? Primero, deben crear una tabla resumen que indique la cantidad de riesgos que presentan una señal de alerta, sí y no, agrupados por proceso. ¿Ya? En esta parte, cuando dice crear una tabla, yo no les voy a evaluar si la tabla con la fórmula está bien, no. Aquí lo que se evalúa es la estructura de la tabla, o sea, que sean capaces de construir la tabla, así como cuando hicimos el caso del CIMSE y construimos el esqueleto de la tabla de las regiones a un lado, arriba la asignatura y abajo los años. Esa estructura es la tabla. Entonces aquí le estoy pidiendo, construye la tabla. Si después sabe utilizar una fórmula, no me importa. Aquí lo que estoy evaluando es que supo crear la estructura. Y si yo veo la hoja de data riesgo, en la hoja de data riesgo, en la columna C, yo tengo señal de alerta, no, y en algunos casos dice sí. Entonces las opciones de alerta son sí y no. Y en la columna A yo tengo los procesos. Proceso 8, proceso 1 y hay proceso 6. Hay varios procesos por allí. Una vez que ustedes construyen la tabla, lo que tienen que hacer es completar la tabla del punto anterior. O sea, indicar cuántos riesgos hay por proceso, cuántos riesgos tienen señal de alerta, cuántos sí y cuántos no. Luego, ya pasa, y ahí tienen 16 puntos, o sea, ya llevamos acumulado un 4,6. Ya pasando a la última pregunta, la última hoja, data riesgos. 1. Completar las columnas CLASIF 1 y CLASIF 2 según la información presente. Perdón, aquí hay un cambio, fe de rata. Esto es tabla 2. Y ahí dice tabla 1, perdón, eso es tabla 2. Completar las columnas CLASIF 1 y CLASIF 2 según la información presente en la tabla 2 de la hoja parámetros. Si yo me voy a la tabla 2, que es la de acá arriba, si ustedes se dan cuenta, dice nivel de probabilidad, casi certeza, probable, moderado, improbable, muy improbable, y eso tiene valores asociados. Nivel de impacto también tiene niveles asociados, números asociados según el nivel, la clasificación significante, menores, moderada, mayores y catastrófica. Aquí, si ustedes se fijan, este es un detalle importante que tienen que darse cuenta. Aquí no dice, no estamos hablando de tramos. ¿Qué significa esto? Yo no estoy diciendo que casi certeza parte de 5 hasta 4,1. Aquí no hay tramos. Aquí son números cerrados. O sea, cuando ustedes calculen los valores de probabilidad de cosas por el estilo, tienen que trabajar en base a números cerrados, ¿ya? No aproximados. Entonces, completar las columnas CLASIF 1 y CLASIF 2 según la información de la hoja parámetros. Entonces aquí tienen probabilidad, valor, por ejemplo este valor 1 de probabilidad, la CLASIF 1 sería probabilidad, nivel 1 es muy improbable, entonces aquí debería decir muy improbable. Después, en base al valor que van a tener aquí de impacto, van a tener que hacer el ejercicio con la CLASIF 2, que son los valores de impacto que están acá arriba. Después,
calcular el valor de impacto considerando un promedio ponderado. Si ustedes se fijan, acá tengo porcentajes y la nota que tienen cada una de estas áreas. Entonces el valor del impacto nace en base a un promedio ponderado de estas variables. Pregunta 3 y final. Considerando una escala en donde verde se asocia a 1, amarillo a 3 y rojo a 5, aplicar formato condicional a la columna Classif 1 según la asociación de colores mencionados anteriormente para los valores 1, 2, 3, 4 y 5. Por si acaso, aquí para que no haya confusiones. Aquí se señalan los valores extremos e intermedios, el 1, el 3 y el 5. Para los valores 2 y 4, ustedes tienen que escoger un color que permita completar la lógica de estos colores. O sea, 1 que es rojo, 2 que es amarillo, 1 que es verde, 3 es amarillo y 5 que es rojo. O sea, tienen que para el 2 y 4, elijan un color que permita como completar esa escala. Y eso es el control. ¿Alguna Disculpe, duda? ¿puede Dime. repetir el último? Que se me fue el internet, no Ya. escuché la explicación, por favor. En la última, en los valores de la Classif 1, tienes que aplicar formato condicional, creando una escala de colores. Entonces aquí dice, cuando el valor sea 1, color verde. Cuando sea, utilizas el amarillo para la nota 3 y el color rojo para la nota 5. Las notas 2 y 4 que no están aquí especificadas como colores, tú les asignas un color que permita como completar esta tabla, esta gama de colores, o sea, que va desde el verde hasta el rojo y teniendo en el centro el amarillo, o sea, para el 2 y el 4 tú eliges un color que te permita como completar esa gama. Y eso es el control. Disculpe, ¿cuál era el valor que cambió? O sea, ¿cuál era la tabla que cambió de 1 a 2? En la hoja data riesgos dice en la pregunta 1, presenta en la tabla 2. Debe decir tabla 2, no tabla 1. Ya. ¿Se entiende? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Parece que no. ¿Hasta cuándo se envía, profe? Esto tienen plazo de enviarlo hasta el viernes en la noche, hasta el viernes 12 de la noche. Ok, profe. ¿Ya? Así que eso, la clase de hoy la dejamos hasta aquí. Ustedes ven si lo que queda de clase lo utilizan para completar el control o lo quieren terminar en otro momento y ustedes son libres de decidir eso. Así que yo me despido por mi parte. Cuídense, que estén bien y éxito en el control. Chao, chao. Gracias, profe. Que esté bien. Igual. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Está bien, gracias. Igual.